Recalcar de su abuelo, que si bien no están en el mismo tiempo, todo lo que él hizo, Erasmus, que era doctor, biólogo, botánico, abogaba por también la abolición del racismo, la esclavitud, y también era un luchador por los derechos de las mujeres, y que en ese tiempo era algo muy común el machismo, que hoy, bueno, por ahí un poco, tampoco disminuido, pero bueno, es notable que el abuelo fue también. Tiene varios voces de lo que fue después la publicación de lo que fue su obra más resonante, pero no quiero arrancar con la vida y obra de Darwin sin dejar un pequeño precedente de lo que fue su abuelo, Erasmus, consagrado médico botánico, escritor, filósofo también, lo que fue la revolución industrial después. Pocos años después, él influyó en su grupo Los Lunáticos, que lo han escuchado. No porque sean locos, sino porque se juntaron los días de luna llena, ¿se sabrán? Eso fue lo que impulsó lo que fue su interés por lo que fue la electricidad, por ejemplo, y muchas otras cosas que después desarrollaron e hicieron posible la revolución industrial en Gran Bretaña. Eso para dejar algún precedente de lo que fue la formación o la familia, el entorno familiar de Darwin. Ya en 1809, como nace dentro del seno familiar, fue el quinto de 6 hijos. El padre, estamos hablando que el abuelo fue médico botánico, el padre también era médico. Eso con el paso del tiempo y ya no quiero saltarme mucho, él sufre un evento familiar, que fue la muerte de su madre apenas con 8 años. A partir de ahí, queda obviamente con sus padres, sus hermanos, y cuando llega a la edad de 16 años, termina sus estudios de preparación secundaria. Su padre obviamente siempre fue la idea de que siga sus pasos, el abuelo médico, el médico, y obviamente trató de convencerlo, lo llevó a Edimburgo a estudiar medicina, estuvo 2 años estudiando medicina. No era lo que él le gustaba ya desde pequeño, él sentía una admiración por lo que eran las conchas marinas, insectos, sin meterme en lo que es la taxonomía o el estudio de los insectos, pero ya desde pequeño él tenía ese interés. Ya como médico no tenía interés directamente por lo que era la medicina, amén de la presión que ejercía por su padre. Y decide 2 años después de que ingresa ahí a Edimburgo a dejar esos estudios. Y fue un evento traumático también en lo que fue la disección entre ellos de un niño, un evento que le resultó traumático. En ese tiempo no había cloroformo, no había nada que uno lo pueda sedar, o sea que todas las incisiones que se hacían de forma natural, digamos, no había otra cosa. Entonces eso fue el desencadenante de que él... ¿Pasó el tiempo? Fue el desencadenante que él toma la decisión de que eso era algo que él no quería hacer de su vida, eso que le estaba estudiando. A partir de ahí, el padre, bueno, obviamente no estaba muy a gusto con eso, lo convence para que estudie una iglesia anglicana, que era donde conoce a esta Christ College de Cambridge. Pasa de Edimburgo a Cambridge, en Inglaterra, para seguir sus estudios anglicanos, para dedicarse al clero. En ese lugar, por un periodo de tiempo de 6 años, y inicialmente le gusta lo que estudia, el conocimiento que adquiere, pero esa persona que viene ahí, que se llama John Stephen Hounslow, fue una persona muy influyente, porque aparte de ser parte del clero y de estar en su formación, era botánico, biólogo, y era todo lo que Darwin apuntaba desde pequeño. Eso es lo que él quería para él. Entonces, en un momento, siendo un estudiante todavía, él era una persona muy célebre, Hounslow, que se lo ve ahí.
Y era muy común ver a Darwin pasearse por Cambridge con él, por eso era por ahí motivo de burla, porque él era como el pupilo, como decimos acá un poco más coloquial, era el pupilo de él y él fue el que lo, de alguna forma, intermedió con lo que fue Robert Fitzroy para su posterior embarque en el Beagle y el inicio con la expedición. Ese hombre fue una pieza clave, porque aparte de inculcarle todo lo que él ya venía desde pequeño realizando a gusto, porque tenía el interés, esa curiosidad salvaje, como él escribe en sus escritos, Henslow lo motiva para que siga estudiando, se siga preparando. Y obviamente llega un momento en el que este Henslow, que era muy conocido y muy amigo del jefe de la expedición, que fue Robert Fitzroy, había una vacante, un lugar que cubrir, se necesitaba un joven biólogo, ambicioso, de curiosidad, etcétera, etcétera, pero sin la remuneración alguna de ni siquiera un penique para hacer todo ese viaje. Inicialmente iba a ser de 2 años nada más. Obviamente el padre no estaba muy a gusto con la idea, por la parte económica que de alguna forma la tenía que suplir él, porque él no tenía ingresos, y por otra parte la seguridad también. Entonces, obviamente interceden ahí. De todo eso, el Beagle, que era una embarcación pequeña, solamente 28 metros de eslora, embarcaciones similares ya habían tenido problemas en alta mar y se habían ido a pique, así que para la época, siendo que era una embarcación mitad militar y mitad civil, digamos, porque era un navío de guerra que estaba readaptado para hacer viajes largos justamente, los eruditos de esa zona, de ese ámbito del estudio, los biólogos, científicos, tenían miedo, digamos, de embarcarse, siendo que no tenían la plena seguridad de que iban a sobrevivir ese tiempo. Ese por un lado, obviamente, la parte económica también, y que no iba, el que iba obviamente por orden de la corona inglesa, la intención primaria era de cartografiar toda la zona del Mediterráneo y todos los lugares de influencia. Esa era la intención primaria, de cartografiar lugares a los que se llega, se debía cartografiar, que a la fecha no había nada. Entonces, obviamente el que iba a tener que ir a honores, como decimos nosotros, y obviamente fue lo que terminó sucediendo, porque nadie quería ir sin el previo pago de algún... Bueno, Darwin fue, obviamente, por la ambiciosa curiosidad que él tenía, y a partir de ahí se embarca en lo que fue el viaje que comenzó en 1831. Se embarca en el Beagle, entre otros lugares que arriba, que sabemos que recorrió los 5 continentes prácticamente. Inicialmente eran de 2 años el viaje, se alargó a 5 años. La convivencia dentro del Beagle con un hombre como Fitzroy no era buena, tenían crispaciones, como quien dice. En algún momento Darwin pensó en abandonar el quedarse en algún puerto, porque era una convivencia que no era muy buena. Era una persona muy tosca, muy dura, era un hombre grande. Fitzroy en esa fecha, Darwin en esa fecha tenía solamente 22 años. Eso también a destacar, muy joven, una persona muy joven. Obviamente en ese lugar tiene una particularidad, que arriba en nuestro país, la zona de lo que es Puerto Belgrano, allá por Bahía Blanca, ahí una de las los primeros choques que tiene con la realidad, encuentra fósiles con conchas marinas, algas marinas, y ve la diferencia de ciertas especies, la diversificación que había en ese lugar. La iba comparando con otros lugares que previamente ya había pasado, que había cierta familiaridad, todavía no de lleno, porque el grueso de su trabajo obviamente lo hizo en Galápagos, que fue el lugar al que accedió después. Primero pasó por Bahía Blanca, después a la parte de Chile, Valparaíso, y a partir de ahí empieza a ascender hacia lo que es el Ecuador, que está distante a 1000 kilómetros de las Islas Galápagos, que fue donde está el énfasis de su trabajo, los pinzones, como los conocemos,
Veía que en las costas de Chile había cierta cantidad de la misma especie, el mismo pinzón, pero tenían el pico con una coloración distinta y obviamente se empieza a familiarizar con lo que conocemos después, que vamos a llegar ahí. Pero el pinzón, por ejemplo, hoy por hoy se lo conoce como el pinzón del árbol, ¿sí? En algunos lugares. Las tortugas gigantes también que están ahí en esa isla. Y entre otras cosas, ¿no? Resaltan esas dos, pero hay un montón, así como hay en la flora, está la fauna también. Vuelve a